invitar a que abramos nuestras Biblias y leamos en Santiago capítulo 1, los versículos 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Qué gusto verlos, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Aleluya. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Aleluya. Tenemos también la visita de un hermano que viene de la primera iglesia de Torreón, ¿verdad, hermano? Bienvenido, bienvenido, mi hermano. Saludos allá a los hermanos de Torreón. La primera iglesia de Torreón es un templo muy grande. Fue sede de muchas de nuestras convenciones generales por mucho tiempo allá, Torreón, Coahuila. Gracias a Dios. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en aquel lugar. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos, hermanos. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad de estar en el templo. Gracias, Señor, por la presencia de mis hermanos. Señor, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que permitas que se detenga ya esta pandemia. Te queremos pedir, Señor, que sanes a los enfermos. Entre ellos te queremos presentar a nuestro secretario de misiones, nuestro hermano Salvador Sánchez Landero. Señor, tócalo, fortalécelo, sánalo. Permite, Padre Santo, que sea librado, que supere esta enfermedad de la COVID-19. Señor, extiende tu mano poderosa, fortalécelo, bendícelo. Con él te pedimos por los demás enfermos, que el día de hoy hagas un milagro, Señor, en los hospitales, que la gente note algo especial que por tu gracia tú haces el día de hoy. Permite, Padre Santo, que se detenga por tu gracia ya la mortandad. Mira, Señor, al parecer en Europa está nuevamente presentándose una nueva oleada de esta enfermedad. Señor, te pedimos los bendigas. Bendice también, Señor, al resto del mundo, en África, en Oceanía, Señor, también Asia, así como América, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre Santo, a salir adelante. En ti confiamos, Señor. Ahora estamos disponiéndonos a meditar en tu palabra. Guíanos, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con respecto a la COVID, les queremos pedir, hermanos, que sigamos teniendo cuidado, no bajen la guardia, hermanos. Hay que seguir cuidándonos unos a otros. Si cada uno de ustedes se cuida, pues cuida a los demás. Mantengan la sana distancia. Disculpen, todavía no nos saludamos de mano, ¿verdad? Qué gusto nos da poder saludarnos de mano, pero por el momento pues no debemos hacerlo, ni de abrazo, ni de beso, bueno, nada de eso. Ahorita todavía poniendo la mano en el corazón, ¿verdad? Diciendo, paz de Cristo, hermano, Dios te bendiga, qué gusto verte. Pues, hermanos, todavía háganle así. Veo por aquí algún hermano que se da la mano y esos hermanos, no se den la mano todavía. Vamos a obedecer las instrucciones de nuestras autoridades, ¿verdad, hermanos? Tengan cuidado, por favor. Y bueno, hermanos, pues Dios nos va a ayudar para que ya pronto
pues vuelvan hasta donde sea posible las cosas a su lugar, ¿verdad? Lo que se llama la nueva normalidad. Bueno, hermanos, esperamos que el año que entra ya podamos darnos un abrazo de año nuevo, ¿verdad? Si se puede, y si no, bueno, hermanos, pues a la distancia nos seguimos deseando bendiciones. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien, gracias, hermanos, por su atención. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, y la Escritura, hermanos, nos dice que Dios sabe dar sabiduría a quien no la tiene, y que le pide a Dios de corazón que le dé sabiduría. Hermanos, necesitamos en diversas ocasiones pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Gloria a Dios. La Escritura dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Gloria al Señor. Es verdad que la palabra de Dios nos guía, y la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer en distintas circunstancias. Pero también, hermanos, hay cosas en donde específicamente la palabra de Dios, que es Logos, lo que ya tenemos escrito, no nos dice qué debemos hacer. En esos casos, pues la Biblia nos recomienda que pidamos en oración a Dios sabiduría para poder responder adecuadamente ante esas situaciones. Y entonces, aunque la palabra de Dios que está ya en nuestras Biblias, la palabra escrita, le llamamos la palabra Logos, en un momento dado Dios nos da una respuesta específica a una situación difícil, tal vez de prueba que estamos viviendo. Y entonces esa palabra que Dios nos da para responder a esa situación específica se le llama rema, que puede ser directamente de la palabra de Dios o de alguna otra forma que Dios nos hable y nos dé la respuesta adecuada ante esa situación. Puede, por ejemplo, ser un caso de prueba. El contexto habla que nos debemos de sentir gozosos si nos hallamos atravesando por alguna prueba. A Dios le gusta, hermanos, que seamos probados, que entremos a una situación de presión, que de pronto estemos presionados. A Dios le parece bien esto, porque miren, hermanos, tenemos el ejemplo de la fruta, por ejemplo la naranja. Cuando la naranja se somete a presión, se parte por la mitad y se mete ahí algo a la presión. ¿Qué sale de la naranja, hermanos? Jugo. Y qué rico es, ¿verdad? El juguito nos alimenta, y qué sabroso el jugo de naranja. Entonces, fíjate que Dios permite que de pronto tú y yo pasemos por momentos de presión para ver qué sale de nosotros. ¿Qué sale de ti cuando estás bajo presión? ¿Qué sale? ¿Sale molestia? ¿Sale enojo? ¿Salen palabras de ira? ¿Quieres responder agresivamente cuando estás bajo presión? Bueno, hermanos, considera que muchas veces Dios quiere que estés bajo presión para que sueltes el jugo, hermanos. Un jugo que tiene un agradable sabor, para que sea nutritivo para otros. Así es que, ¿qué tal si bajo presión aprendemos a ser nutritivos con los demás, en vez de pues derivar aquello en un problema, en alguna dificultad? Gloria al Señor. Así es que es posible que el Señor te permita pasar por un momento bajo presión
En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Con compañeros que tú dices, ay Dios mío, ¿qué hago? Y te dicen, invitándote a contestar a lo mejor groseramente, pero bueno, ahí hermanos, tenemos una práctica, ¿no? El DIAR, que son las iniciales de cómo debemos proceder. La D de DIAR, detente, no contestes de inmediato, detente, ¿verdad? Alto, ¿verdad? Y luego la I, inhala, respira, date tiempo de respirar, ¿no? Así es que no contestes agresivo. Si tu cónyuge te dice algo que tú quieres explotar y dices, no lo hagas, detente, respira, ¿verdad? Que tu cerebro se llene de oxígeno, ¿verdad? Entonces, la D es de detente, la I de es inhala, respira profundo. Una vez ya crees que ya es suficiente, si no, otra vez. Ay, respira profundo, relájate un poquito, ¿verdad? Y luego la A que quiere decir agradece a Dios, conéctate con Cristo, agradécele, ¿verdad? Por ejemplo, si la dificultad es con tu cónyuge, pues en ese momento acuérdate que tú le pediste a Dios una esposa y que le pediste a Dios una esposa guapa y que te dio esa esposa guapa, ¿no? De la que te enamoraste. Y entonces ahí aprovecha, en vez de contestarle a tu esposa o a tu esposo, en su debido caso, groseramente, mejor acuérdate de cómo le tienes que dar gracias a Dios por tu esposa, por tus hijos, por tu casa. Y entonces piensa en todo aquello que tienes que agradecerle a Dios. Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. Amén. Nada más el amén fue de mi esposa, refiriéndose a su esposo, por supuesto. Y los demás no dijeron, a ver, hermano, tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios. Amén, yo digo también amén. Muchas cosas. Y entonces ya que le dimos gracias a Dios, entonces le decimos al Señor, Señor, y aquí en esta situación, ¿qué hago, Señor? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, ¿qué hago? Bueno, hermanos, en cualquiera de estas situaciones se llega al momento del no sé. Y el no sé es buen momento en la vida del hombre. Cuando el hombre dice no sé, por ejemplo, cuando alguien está perdido, va conduciendo y está perdido, pero a lo mejor todavía no se ha dado cuenta que está perdido. Hasta que en un momento dado va viendo el camino y entonces dice, creo que no era por aquí. Y entonces se detiene un poquito, ¿no? Se detiene, inhala, respira y luego ya llega a la conclusión, ¿dónde estoy? Y se responde, no sé. Es muy buen momento en la vida del hombre cuando dice, no sé. Porque a partir de ahí ya se ubica, ya se orienta, busca de qué manera va a poder continuar. Entonces, hermanos, llegar al momento de no sé, cuando tú dices, Dios mío, es que, ¿qué voy a hacer? No sé. Bueno, hermanos, pues aquí la palabra de Dios nos indica que para reconocer el camino que debemos seguir, hay que dar estos 3 pasos. Amén. 3 pasos. El primero es pide. Primer paso. Pide. ¿No sabes? Entonces pídele a Dios que te diga qué debes hacer. ¿No sabes qué contestar? Entonces pídele a Dios que te diga qué debes contestar. ¿No sabes hacia dónde avanzar? ¿Hacia dónde ir? Pues entonces puedes pedirle a Dios que te diga hacia dónde ir. Entonces, bendito sea Dios, no lo sabemos todo, no somos expertos en todo. Entonces hay muchas cosas en la vida que no sabemos. Pero hermanos, tenemos un Dios que es nuestro Padre maravilloso, que además es omnisciente. Nuestro Dios todo lo sabe.
todo le sale. Y Él sabe perfectamente qué es lo que nos conviene. Seguir ese trabajo, irme a vivir a aquella ciudad, cambiar de residencia para tener que ir a aquella escuela a la que quiero ir, o a realizar ese trabajo a donde tengo que acudir. ¿Qué hago? ¿Por dónde sigo? ¿Voy? ¿No voy? Bueno, si alguno no sabe, carece de sabiduría, no tiene el conocimiento de eso específico que está viviendo, de esa prueba, de esa lucha tal vez, pues entonces, de estos pasitos, primer paso, pídale a Dios que le dé sabiduría. Ahora, fíjense, aquí yo quiero señalar esa palabrita que viene allá arriba a la derecha al final. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense, alguno de ustedes, esta concesión de parte de Dios de concedernos, perdón por la repetición, de darnos la oportunidad de preguntarle, hermanos, no es para todo mundo. No todo mundo lo sabe. Por eso aquí se coloca la palabra vosotros, hermano. Tú eres hijo de Dios. Entonces tienes un Padre maravilloso que te puede orientar. Tú eres discípulo de Jesucristo. Entonces tú puedes ser guiado, dirigido por Jesucristo. Para que tomes las mejores decisiones. Para que des la mejor respuesta. Para que vayas por el mejor camino. Entonces a nosotros, hermanos, no a todo el mundo, a nosotros se nos concede poder preguntarle al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual va a dar, hermanos, ¿a quién? A todos. No a todos allá en el mundo, a todo el mundo, no, a todos ustedes. Así es que ninguno de aquí dude que el Señor le va a dar sabiduría cuando usted le pida, cuando usted le diga, Señor, ¿qué hago? El Señor le va a dar la respuesta. No lo dude. Aleluya. A todos. ¿Y cómo va a dar la respuesta, hermanos? Abundantemente. Él nos va a dar sabiduría abundantemente, de modo que podamos resolver el asunto positivamente, acertadamente, de manera calificada. Gloria al Señor. Aleluya. Da abundantemente. Y lo otro, hermanos, que es hermoso, sin reproche. No dice, ay, otra vez, si ya te dije, no entiendes. Podemos ir con Él todas las veces necesarias y decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo le hago? Señor, ¿qué digo? Él está atento, hermanos. Es más, le gusta tener una relación íntima con nosotros y que estemos platicando y que le preguntemos cosas y Él le agrada contestarnos, ¿verdad? Y luego Él nos pregunta cosas y nosotros debemos contestar. Y así tener ese diálogo de amor con Dios. Amén, hermanos. Debemos aprender a oír la voz de Dios, cómo Él nos responde, cómo nosotros le hablamos. Y entonces la oración debe ser un diálogo, no un monólogo, un diálogo, ¿verdad? En donde hables tú, pero también hable Dios. Le des la oportunidad a Dios de contestarte, de responderte. Ahora, hermano, segundo paso, dice el siguiente versículo, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudar por nada. Pida con fe. Tenga la confianza de que el Señor lo va a escuchar y le va a dar la respuesta. ¿Verdad? El problema de la duda se compara con las ondas del mar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando está picado el mar? Bueno, cierta vez íbamos mi familia en una lanchita y de pronto el mar se puso picado y en un momento dado estábamos en lo profundo y veíamos paredes a los dos lados de mar
Y nosotros allá abajo, ya saben cómo la onda, ¿no? Está abajo y de pronto ya está hasta arriba, y uno ve arriba todo el mar y allá abajo, y luego abajo y arriba, y ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Bueno, el que duda, pues así anda, como las ondas del mar, ya está arriba, ya está abajo, y en eso se marea, y en eso no sabe si va a zozobrar ahí, va a perder la vida. Qué difícil. Pero hermanos, bueno, dice la palabra de Dios, tú ten confianza, pregúntame y no dudes. No dudes, ten fe. No dudes. Y luego, hermanos, también en el versículo siguiente habla del hombre de doble ánimo. Bueno, quien duda dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego el siguiente versículo, el 8, habla del hombre de doble ánimo. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pues cuando no sabemos para dónde seguir, no sabemos qué contestar, de pronto decimos sí y luego al rato ya estamos diciendo que no, o decimos que no y luego ya al rato decimos sí, híjole, pues sí. Hermanos, no, la palabra de Dios te enseña que si tú dices no, pues que sea no, y si dices sí, pues que sea sí. Pero entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, antes de contestar sí o no, pregúntale a Dios. Que Dios te oriente, que Dios te diga. Y ya que tienes la respuesta de Dios, entonces podrás decir firmemente sí. Y de la mera hora va a ser sí. O podrás decir no. Y a la mera hora va a ser no. Mantente, hermano, en esa palabra, aun cuando aparentemente vaya en contra de ti mismo, de tus intereses. Si dijiste que sí, pues hermano, mantén tu palabra y que sea así. Y si dijiste no, pues ahora se aguanta y manténgase en el no. Gloria al Señor. No hay error si uno le pregunta al Señor. Así es que pedir al Señor sabiduría y Él nos da abundantemente y sin reproche. Ahora, el detalle es que el Señor nos va a responder y ese es el tercer pasito. El primer pasito, dijimos, es pida. Segundo paso, no dude, tenga fe. Y el tercer paso es oiga la respuesta de Dios. Oiga la voz de Dios que le contesta para que usted proceda adecuadamente. Gloria al Señor. Y el oír la voz de Dios se puede dar de las siguientes maneras. Una de ellas es por medio de un susurro suave que Dios te habla a tu mente y a tu corazón. Es posible que el Señor te conteste así. Dile que no, que por el momento no, que va a ser dentro de 2 o 3 días, dile. Y entonces uno contesta, ya habiendo recibido de parte de Dios. Y uno dice, no, por el momento no, va a ser hasta dentro de 2 o 3 días. Y entonces no hay pierde, hermanos, si nosotros contestamos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Tenga confianza, no dude de lo que Dios pone en su mente y en su corazón. Ahora, esto debe ir conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, también es posible que Dios te conteste por medio de su palabra escrita. ¿Verdad? Que de pronto el Espíritu Santo te traiga a la memoria. Por ejemplo, quizá atravieses por una prueba, ¿no? De que se presenta tu hermano, un hermano, y te empieza a decir cosas que tú quieres explotar y contestarle, ¿no? Ya dije, en la casa, en el trabajo, o a veces en la iglesia, de pronto hay por ahí algún hermano que viene y nos dice cosas y que uno quisiera, estallar.
O a lo mejor hasta decirle al Señor, Señor, ya que este hermanito no venga aquí, que se vaya a otra iglesia, Señor, llévatelo a otra iglesia. No, pero nada de eso, ¿verdad? El Señor muchas veces permite que haya esto, pues para probarlos y para ver qué hay en nosotros. Nos somete a presión para ver qué sale en nosotros. Aleluya, qué jugo traemos, ¿verdad? Si es para nutrición, si sabe rico el jugo o es amargo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dijimos, el día detente, inhala, conéctate con el Señor, agradece a Dios, dile gracias, Señor, por enviarme a estos hermanitos para probar mi fe, Señor. De enviarme a estos hermanos para probar mi paciencia, Señor. Aleluya, tú me estás probando. Y para ver qué sabe salir de mí, si amargura o frescura o delicioso el sabor, ¿qué sale de mí? Y entonces gracias, Señor, por esta persona que me está ahí presionando, que me está ofendiendo, pero yo no voy a contestar con ofensa, porque ya la palabra de Dios dice, no paguéis a nadie mal por mal. La palabra, entonces el Señor te recuerda, ¿verdad? ¿Te hizo? Pues que te la pague. No, ¿verdad, hermano? Te hizo, aguanta. Te ofendió, mira, agáchate tantito, que pase por alto la ofensa. No te des por aludido. Ningún matrimonio me está diciendo amén, pero sí me están viendo bien. Bueno, hermano, sí. Cuando sientas que tu cónyuge te dijo algo que te ofende, hermano, agáchate tantito y que te pase por arriba, que te pase por alto. Aprende a hacer pasar por alto las ofensas de los demás, especialmente si es de un ser querido. Y no explotes y le contestes inmediatamente, ¿ok? Detente, luego ¿qué? Inhala, luego conéctate con el Señor, ¿verdad? Agradécele al Señor, gracias Señor, porque mira, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos comida, tenemos unos hijos hermosos, ve todo lo que tienes ahí, dale gracias a Dios primero. Y ahora sí ya dile, ahora sí Señor, ¿qué me dices de esto? ¿Qué le contesto? Tu palabra santa dice que si me hieren en una mejilla ponga la otra, Señor, pero me dio en la nariz y nada más tengo una. ¿Qué hago, Señor? Me dan ganas de responderle igual, pero también otra vez la palabra de Dios me recuerda el Espíritu Santo que dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así es que, hermanos, no nos toca a nosotros vengarnos. Debemos dejarle al Señor las cosas. Él se encarga. Y entonces ya guiar es detente, inhala, ¿verdad? Agradece a Dios y conéctate con el Señor. Y luego la R, que es, por fin ya que hiciste todo esto, entonces responde. Pero ¿cómo vas a responder? Responde en fe y responde en amor. Ahí va de nuevo. ¿Cómo hay que responder a la gente? En fe y en amor. ¿Y qué hay que responder? Lo que Dios te diga que respondas. Tú le vas a preguntar, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer, Señor, no sé. Pues qué útil es ese no sé. Porque ese no sé, hermano, te lleva a buscar a Dios, a preguntarle a Dios. Si alguno carece de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios se la da. Se la da abundantemente y sin reproche. Y pida con fe, confiando que el Señor le va a dar lo que usted necesita. Porque miren, Dios quiere seguir teniendo una relación cercana con nosotros. Una relación con diálogo de amor, que tú hables con Él, te conectes con el Señor y el Señor te oriente, te diga qué contestar ante esa situación.
Y esto para la gloria de su nombre, para que su nombre sea bendito, para que tú alabes al Señor, que no sabes en un momento dado qué hacer. Pero luego le preguntas, respiras, te detienes, le preguntas, Señor, ¿qué hago? Y después de unos minutos el Señor te da la respuesta. Si no, después de unas horas. Si no, después de unos días. Si no, después de unos meses. Hermano, no le hace. La respuesta del Señor va a llegar en el momento preciso para que tú respondas ante una situación como se debe, atinadamente, eficazmente. Gloria al Señor. Así es que confía, hermano, y da esos 3 pasos. Pídele a Dios que te guíe. No dudes y escucha con atención la voz de Dios, que en ocasiones también el Señor usa a una persona para contestarte. Puede que vengas y le preguntes al pastor o a algún hermano que tenga el don de pastor, ¿no? Y te va a dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo que tú debes entonces seguir de parte de Dios. Y tú dices, amén, esto es lo que necesitaba. O quizá el Señor use a una persona que le dio el don de profeta. Y entonces, a diferencia del pastor que te va a dar una palabra de consuelo, de ánimo, de aliento, la palabra profética muchas veces es más ruda. La palabra profética exhorta. Muchas veces la palabra profética reprende. Y entonces de parte de Dios te dice, es que usted está haciendo muy mal, cambie de actitud. No debe hacer eso. Ay. Y al principio la disciplina, ¿verdad? Pues a quién le gusta, a quién le agrada. Pero hermanos, después produce un fruto que es de bendición, de paz para nosotros. Así es que sea que el Señor utilice la exhortación o utilice las palabras de consuelo, de cualquier manera, que el Señor te conteste. Repito, muchas veces lo hace a través de su palabra y otras veces con un susurro, con unas palabras suaves que te dice ahí al oído, a tu mente, a tu corazón. Aleluya. Así es que, hermano, de corazón, pide a Dios sabiduría para actuar con sensatez, con prudencia y con acierto ante una situación de no sé, y terminarás alabando al Señor, reconociendo su amor por ti y su grandeza, entendiendo que Él es un Dios omnisciente, que es tu Padre celestial lleno de sabiduría y que Él está dispuesto a darte la sabiduría que tú necesitas sin reproche y dártela abundantemente. Qué bueno es el Señor. Así es que esta mañana, ya tarde, llévate eso. Que ante una situación difícil, que no sepas qué hacer, no sepas qué contestar, no te apresures a contestar inmediatamente. Detente, cálmate, respira, conéctate con Dios. Pídele que te dé sabiduría, que te oriente. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes decir? Y nadie se va a molestar contigo si te detienes unos minutos antes de responder. Y después ya respondes conforme a lo que Dios te ha dicho, y que indudablemente será una respuesta llena de fe y llena de amor. Aleluya. ¿Verdad? Y que va a ser de grande bendición en tu vida. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por ser ese Padre tan Padre con nosotros y por darnos a nosotros ese privilegio, esa gracia de poder preguntarle ante esas situaciones de prueba o de dificultad, situaciones adversas, y entender que en todo caso Dios nos quiere bendecir por medio de esa situación difícil que estamos viviendo, que estamos atravesando. Amén. Voy a repetir esto, hermano. Dios te quiere bendecir en medio de esa situación adversa,
que estás viviendo. En medio de esa prueba, Dios te quiere bendecir. En medio de esa lucha, Dios permite que estés bajo presión para saber qué sale de ti. Recuérdalo. Él quiere que salga jugo de ti. Entonces quiere saber qué clase de jugo estás permitiendo que salga de ti. Aleluya. Ten confianza. Padre, te bendecimos. Gracias por esa situación difícil, a veces violenta o peligrosa, que de pronto vivimos, Señor, una situación amenazante, que, Señor, en el instante no sabemos qué decir, no sabemos qué contestar, no sabemos por qué camino continuar. Señor, carecemos de sabiduría, nos falta inteligencia, no tenemos, Señor, la respuesta correcta. Pero tú sí la tienes, Señor. Permítenos en ese momento recordar que podemos acudir a ti y preguntarte, Señor, pedirte que nos dé sabiduría para contestar adecuadamente, Señor. Aleluya, para que nuestra respuesta sea sensata, sea prudente y sea asertiva. Oh Señor, ayúdanos. Gracias, Padre Santo, porque tú estás con nosotros y podemos acudir a ti, Padre. Somos tus discípulos, somos tu pueblo y podemos acercarnos y preguntarte. Podemos pedirte que nos dé sabiduría. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y a proceder conforme a tu palabra, sin dudar, teniendo plena confianza en ti, Señor, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Eres maravilloso, Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya.